Bienvenidos a todos. Hoy hemos venido a Ciudad Real a charlar con una persona súper especial. Por culpa de este señor, yo me dedico al mundo del perro. Con él empecé, fue un profesor, un maestro, un mentor y sobre todo un amigo. Tengo el placer de presentaros a Alfredo Díaz Silva. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué tal, Carlos? Un placer. Muchas gracias por recibirme en tu casa. Un placer. Es también la tuya. Tenía ganas ya de charlar contigo, llevaba tiempo detrás de esto y ya por fin lo hemos conseguido. Y con muchas ganas de que nuestra comunidad te conozca, porque te cito muchas veces, en el libro te cito unas cuantas veces, a mis alumnos les hablo 1000 veces de ti y hoy por fin te tenemos aquí para que puedan conocerte de primera mano. Así que vamos a empezar como empezamos siempre. Cuéntanos cómo empezó todo, cómo empezó tu historia en el mundo de los animales. Pues tendría que remontarme pues prácticamente a cuando empecé a tener uso de razón, con muy poquitos años. Yo me crié en La Solana, un pueblo de la provincia de Ciudad Real, y en una casa muy grande donde compartíamos esa casa en la parte de abajo, los dueños, Sebastián y Carmelo, un herradero de caballos y de mulas y la consulta de un veterinario. Y arriba vivía mi familia y el veterinario, don José el veterinario. Entonces yo me crié entre animales, o sea, yo bajaba y había un montón de yuntas de mulas y de caballerías esperando que les tocara herrarlas, y perros de la consulta del veterinario, que también veía perros. No había los perros que hay hoy día, porque en aquella época no se podían mantener con facilidad los perros, apenas se podían mantener con facilidad las personas y apenas se podían sacar adelante las familias. Pues imagínate, el perro se tenía si era estrictamente necesario y cumplía su función. Yo tuve la suerte que cuando yo llegué allí, a este mundo, ya los perros estaban allí. Llegaron antes que yo, que quizá no pasa hoy día. Hoy día quieres tener un perro y empiezas a fantasear sobre el perro, creas unas expectativas sobre un perro basadas en películas y en series y tal, que luego no hacen más que defraudarte y frustrarte. No, yo ya empecé en vivo. Los perros estaban allí antes que yo, a mí me llamaban mucho la atención, me despertaban mucha simpatía, mucho cariño, me llamaban mucho la atención y además estaban en libertad. Y además eran equilibrados, cosa que hoy día pues tenemos esa dificultad. Eran perros que estaban libres y que estaban equilibrados y que para un niño destacaban de las personas. Cuando el perro venía, cuando se paraba en la puerta, cuando le echaban de comer, cómo se comportaba el perro, y los caballos exactamente igual. Y en esa observación, que las primeras veces iría en un cochecito, empecé a relacionarme con los perros. También tenía la ventaja de que mis meriendas eran abundantes y podía compartir un poco. y sabía dónde guardaba las cosas la señora Sebastiana, que vivía debajo, y dónde las guardaba mi madre, y siempre pues podía relacionarme un poco. Y así empecé a relacionarme con ellos de una manera muy natural. Muy diferente a como es hoy, porque hoy la gente, claro, como dices, hoy la gente fantasea con el perro, ve películas, ve series, y cuando llega el perro, poco tiene que ver con todo eso que se han montado en la cabeza. Que eran unas expectativas que no cumple. Y que además entienden que el perro se las tiene que dar porque es así. El perro le tiene que ofrecer eso porque es así, porque lo ve en la tele, que es así. Y el perro sabe quién es el malo, quién lleva la pistola, claro, lleva a los niños al colegio, claro, ¿no? Trae las zapatillas. Claro, es un lío tremendo. Y esto, bueno, tampoco los perros... Esto yo creo que está debido a que se cortó el hilo. Donde yo vivía, ya te digo, en La Solana, en cualquier casa había gatos que parían, y no venían bien todos los gatitos, había que hacer cosas con ellos. Tenían gallinas, que las tenían para comérselas, pues algo había que hacer con ellos. Había perros, había bestias, pero ese hilo, había cerdos, había conejos. Sí, era un entorno más natural. Todo ese hilo se cortó y la gente se fue a buscar trabajo a las grandes ciudades y se puso a vivir en un rascacielos, en un bloque de pisos, en un piso de 60 metros, los que tuviera. Allí no podían tener guarros, ni gallinas, ni perros, ni nada, y se cortó el hilo. Y cuando esta gente ha querido volver al mundo animal, ha vuelto desubicada.
Sí, ha perdido todo ese conocimiento previo tan interesante con el que tú ya crecías, que lo mamabas desde pequeño, eso se ha perdido. Claro. No tenía referentes válidos en cuanto al trato con los animales, en cuanto al comportamiento con los animales. Yo me acuerdo de cuando la madre en fin, no me acuerdo el nombre exactamente, que estaba cocinando y iba a coger huevos al gallinero, y iba con prisas, porque tenía 40 cosas que hacer, porque entonces se trabajaba muchísimo, iba con 40 cosas que hacer, y cuando llegaba a la puerta del gallinero se paraba. Se paraba, se reseteaba, se ponía en una emoción conveniente, mientras se secaba las manos en el mandil, se ponía en una emoción conveniente, y cuando estaba en la emoción conveniente pasaba al gallinero, porque si no aquello se convertía en un gallinero. Allí todas las gallinas locas, y pasaba de repente a la velocidad que ella traía, con el estado emocional que ella traía. Y lo mismo su marido, cuando iba a la cuadra del borrico, podía ir haciendo lo que fuera, pero cuando se acercaba a la puerta se paraba, se reseteaba, se ponía en el estado emocional correcto, y entonces pasaba a la cuadra de las mulas, para que las mulas no las recibieran con 2 patas en el pecho. Pues todo esto se ha perdido, se perdió. Y la emoción como vía de comunicación, lo importante que es estar emocionalmente bien, estar equilibrado, se ha perdido. Entonces los perros que entonces había, aparte de ser libres, estaban porque eran perros equilibrados, si no, no los podía mantener la gente. La gente no podía mantener un perro que no sirviera para nada. La gente no podía mantener un perro que persiguiera al de la bici y lo tirase y tuviera una denuncia, que se comiera las gallinas que estaban criando para comérselas en la comunión del niño, que le rompiera la cortina con la que guardaban la puerta. No se lo podían permitir. Los perros que había eran perros porque tenían un cometido y lo hacían bien. Y hoy día, parte de los problemas que tenemos con los animales, esta sociedad, punto 1, que el hilo conductor se rompió, como te he dicho antes, y que quieren ahora retornar a un mundo que no es el suyo. Y luego otra cosa también muy importante, que los perros con los que yo me crié no son los perros que hay ahora, ni de lejos, ni de lejos. Antes el perro que estaba ahí, cualquier perro que estaba ahí, era un crack. Si no, no estaba, no lo tenían. Claro, no se lo podía permitir la gente. No se lo podía, la gente se cogía para comer unas gachas o unas migas en una bandeja de 3 patas, y allí en la bandeja de 3 patas, cada uno con una cuchara, y ahí comían, y eso es lo que había para comer. Y no había después de plátano, ni petit suisse, ni nada de eso. Y si sobraba un poco, se lo echaban al perro. Lo que sobraba, si es que sobraba. Al perro tenía que ser merecedor de compartir los poquitos recursos que tenía. El perro tenía que ser merecedor, si no, no se lo podían permitir. No se podían permitir la penicilina para sus hijos. A lo mejor para una mula sí. Hacían el esfuerzo de decir, madre mía, que venga la cosecha bien, porque si no, esto va a ser la ruina. Pero tenían que sacar la mula, porque si no sacaban a la mula, no sacaban adelante a la familia. Ese era el mundo. Los perros eran con una inteligencia que a mí me llamaba la atención y me sobrecogía. A un perro de entonces tú le decías la cosa una vez y la aprendía. ¿Qué pasa? Que siempre habían criado perritas buenas y estables que tenían un cometido y lo hacían bien, con perritos buenos y estables que tenían un cometido y lo hacían bien. Nunca habían criado buscando que fuera de color chocolate, de que fuera de color naranja, de que tuviera la cabeza gorda, de que tuviera las orejas de punta. Cuando se elegían camadas, nunca se elegían antes de la impronta. Cuando se elegía un individuo de la camada, nunca se elegían antes de la impronta. Claro, antes la selección era muy funcional. Ahora es estética 100%. Estética, muy funcional. Y antes era funcional, 100%. Sí. El aspecto únicamente les ayudaba para poner el foco en el ojo en alguno que se pareciera al padre, si el padre les parecía un crack, o en alguno que físicamente se pareciera a la madre, si la madre les parecía un crack. Entonces, nada que ver con esto. Por un lado, el ser humano ha improntado fuera, ha perdido el hilo, y ahora quiere volver a donde no es su sitio, que lo fue, pero que dejó de serlo, y por otro lado, los perros ya salen distintos. Sí, por eso tenemos que decir las cosas muchas veces. Fíjate, por eso tenemos trabajo. Una cosa, yo creo que lo hemos hablado ya, mi abuelo, que en paz descanse, alucinaba en sus últimos años cuando yo le decía que me ganaba la vida con esto. Él no se lo creía. Me decía, pero que la gente te paga
para que tú les expliques cómo educar al perro. Y yo, abuelo, te lo prometo. Y él no se lo creía. O sea, le sorprendía de la gente. Claro, una persona también de otra época donde los perros eran funcionales. Y entonces era impensable que un perro tuviera problemas de comportamiento, que diera más problemas que soluciones. Era impensable en aquella época. Y hoy es el día a día. O una mula. Una mula tenía que ser capaz de sacar, si no, no mantenían a esa mula. Se la comían, iba para la carne. No, es verdad, iba para la carne. Si es que no había recursos. A ti te fascinaban los animales, pero tú empezaste tu carrera profesional por otro lado. Sí. Yo empecé en la visita médica. Yo empecé con Glaxo. Lanzamos la ranitidina, el Zantac, el laboratorio, el Ventolin, el Becotide y tal. Bueno, y luego pues siempre me fui en esa línea porque en esa línea estaba el dinero. Si querías conseguir dinero, en aquella época, o así lo entendía yo, me tenía que mover por ahí, ¿no? Ahí entraba dinero. Si no, bueno, pues era colocarme a trabajar no sé dónde. Estuve trabajando unos meses en la Seguridad Social, de administrativo y tal, pero el sueldo, digo, y con esto a mí no me da para todo lo que yo quiero hacer. Entonces entonces era distinto. Entonces un funcionario no ganaba lo que gana hoy día, ¿no? El dinero estaba fuera. Y en aquel momento, o sea, cuando yo me empecé a dedicar, yo estaba en el mundo inmobiliario. Es que yo creo que cuando te conocí, claro, para nuestros espectadores, este señor es el criador de Martina, de mi primer perro propio, de mi bulldog francés. Yo conocí a Alfredo porque tú eras el criador de Martina. Correcto. Y entonces, recuerdo, claro, estamos hablando del año 2008, va a hacer casi 20 años de esto. Recuerdo que me comentabas que trabajabas en una inmobiliaria, sí, pero por otro lado ya te estabas formando como educador canino, que, bueno, te estabas formando, en realidad estabas poniendo palabras de cosas que ya sabrías, que ya habrías aprendido en toda tu vida, y yo te conocí en ese momento. Estabas en el mundo inmobiliario y estabas empezando a formarte como adiestrador y a hacer trabajos como adiestrador. Yo te conocí en ese impasse. Yo siempre me quise dedicar al mundo de los animales, al mundo del perro, siempre. Después yo tuve una etapa, o sea, después de la Solana tuve una etapa, teniendo yo 18 años o así, que viví en Valdepeñas, que es mi pueblo, yo nací en Valdepeñas, aunque me crié en la Solana, y en una bodega en desuso de mi familia empecé a recoger perros abandonados. Y ahí aprendí muchísimo de conducta, muchísimo. Yo me gustaba estar con ellos, yo me sentaba y a veces no hacía nada, absolutamente nada. Me sentaba en lo alto de un poyo, en lo alto de una construcción que tenían cuando las galeras, los carros que venían de uva, les quitaban, los vaciaban de la uva, ¿no? Venían de la vendimia. Y ahí me sentaba un poco sobrelevado y veía cómo se comportaban, veía cómo había pequeñas manadas dentro de los perros, cómo cada manada tenía su territorio, cómo había un territorio común. Ahí aprendí muchísimo y ahí ya me llamó la atención. Luego, también lo que influyó en que me dedicase al mundo del perro fue los consejos de mi padre. Para mí mi padre siempre ha sido un maestro, y uno de los consejos que él me daba, me decía: Alfredo, si consiguieras dedicarte a algo que te ilusionase, a algo que te gustase hasta tal punto que estuvieses deseando que amaneciera para dedicarte a ello, encontrarías tu camino y serías feliz. Son cosas que te van quedando. Yo siempre me quise dedicar a... Pero tú lo tenías claro desde el principio, que a ti lo que te gustaba era eso. Sí, además yo ya tenía comprado una parcela aquí al lado, donde luego puse braña. Yo ya tenía comprada con esa intención una parcela de hectárea y media. Es que fíjate que cuando yo te conocí, me acuerdo que la primera sesión que dimos con Martina, que me acuerdo perfectamente, fue en el Parador de Manzanares. De hecho, hace tiempo pasé por ahí, era de noche, y me paré ahí y joder, me llegaron un montón de recuerdos. Bueno, estuve un rato en la puerta mirando, no llegaba a salir ningún personal de seguridad. Digo, ¿qué hace usted aquí parado? No, pues me fui antes. Pero fíjate que las primeras sesiones las dimos ahí en el Parador de Manzanares y ya nos comentabas, Aide y a mí, Aide que era mi exnovia, que todavía sigo en contacto con ella, una chica estupenda, nos comentabas que tenías en mente el abrir un centro canino en Ciudad Real. Lo tenías en mente ya. Entiendo que ya tendrías la finca comprada o mirada, o por lo menos mirada. La finca estaba comprada porque siempre me ilusionó eso y siempre tuve
el recuerdo de mi padre, ¿no? Los consejos de mi padre, y yo veía que se me daba... Yo veía que, oye... Hombre, se te daba bien, desde luego se te daba bien. Que este perro, oye, mira, vamos a quitarnos el perro porque ha mordido, porque no sé, bueno, pues tráemele. Sobre todo con perros agresivos, perros que tenían problemas. Yo tenía... Y no hacía realmente gran cosa. Me ganaba su confianza, les dejaba su sitio. Bueno, no hacías gran cosa desde tu punto de vista. Conscientemente. Claro, que para ti eran cosas obvias, pero para el resto de la gente no era tan obvio. Le venía comentando a Rubén de camino para acá que recuerdo cuando estuvimos en 2019 en Buenos Aires, que impartiste un seminario en Buenos Aires, que íbamos uno de esos días por la calle y había dos perros, uno oliendo el culo a otro. Entonces yo recuerdo que ibas caminando tú y detrás pues iba Miguel Ángel, iba Mariano, iba yo, y me acuerdo que empezaste a decir, mira, fíjate, ese perro está oliendo a este otro, ya lanzó una microseñal y no sé qué, y ahora va a pasar esto que le va a gruñir, que no sé qué, y efectivamente, el perro le terminó gruñendo, y Mariano se quedó fascinado, dijo, joder, yo lo único que he visto es un perro oler el culo a otro, y Alfredo me ha hecho un análisis detallado de este perro le está diciendo esto, este le está contestando, mira esta señal, mira esta otra señal. O sea, a lo que voy es que para ti cosas que son evidentes, porque tú desde muy pequeño las has mamado y porque tú te has preocupado de observar, porque hay una diferencia muy grande entre mirar y observar. Tú cuando te sentabas a ver a los perros, tú no mirabas, tú observabas, que es diferente. Entonces tú todo ese conocimiento que fuiste adquiriendo, que para ti es obvio, para el resto de la gente no lo es. Claro, luego también veía a los perros pasarlo mal. O sea, yo veía a un perro por la calle y digo, joder, lo va pasando mal el perro. O decía, no lo está entendiendo el dueño. Tal. Y entonces decidí formarme. Me moví un poquito en lo que había en aquella época, te hablo del 2005, 2006. Yo ya criaba. Yo ya criaba algunas y encontraba lo que veía no me terminaba de gustar. O sea, la gente que estaba arriba en la cúspide, ¿no? Del adiestramiento, y veía sus trabajos y veía al perro al lado pasándolo mal y decía, coño, esto no es lo que yo... tal. Y encontré a Educan. Eduqué a Educan y entonces hice un curso que me pareció que era otra cosa. Me pareció que estaban por delante. Y hice un curso de 15 días. Y luego, al ser delegado, al proponerme Carlos ser delegado, tal, estuve unos años que hacía todos los cursos que daban, los hacía. ¿Pero en qué momento tú ya dices, bueno, ya definitivamente todo el tema inmobiliaria? Cuando estalla la burbuja inmobiliaria. Y ahí ya dijiste, definitivamente me dedico Estalla la burbuja inmobiliaria, me reúno con mi mujer y le digo que yo quiero dedicarme a algo que me guste, ¿no? Las conversaciones estas que tenía con mi padre, y me decido. Y yo quería saber dónde estaba, porque no es igual... Sí, yo sabía que me agradaban los perros y que más o menos me entendía con ellos, pero entonces fue donde busqué formación. Y ya te formaste y ya empezaste a dedicarte exclusivamente a esto. Sí. Entiendo que empezarías haciendo domicilios, ¿no? Al principio. Sí, empecé haciendo domicilios, sí, aquí dentro de... Y también hacía un tipo de residencia a domicilio, ¿no? Pues, oye, que me marcho de vacaciones y tengo los dos pastores alemanes en el patio y no... Tú ibas una vez al día a lo mejor a echarlos de comer, a limpiar un poco y a estar pendiente que todo estuviera en orden, ¿no? Sí, y hacía adiestramientos a domicilio, que también allí aprendí muchísimo. Te dabas cuenta de que ellos estaban en un mundo, los propietarios, el perro estaba en otro. Sí, totalmente. Y ahí estaba yo. Hay una disonancia muchas veces entre el perro y propietario. Claro. Y ahí aprendí a dar dos discursos a la vez. A dar un discurso para la señora que me atendía con un niño en brazos y otros dos llorando y tal, y que tenían problemas con el perro, y dar un discurso al dueño y darle otro al perro, que era el que había que dar, que me estaba oliendo, que me estaba ladrando, que estaba intentando morderme. Ella estaba en su mundo, me contaba sus cosas, su interpretación de lo que hacía el perro, y yo tenía que hacer
prestarle la atención para que ella llegara a confiar en mí y yo poder sacar ese adiestramiento adelante, y por otro lado estaba pendiente de lo que hacía el perro. Porque, claro, porque si yo iba a trabajar con ese perro, hay una frase que le gusta mucho a mi hija Alicia que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Sí, y totalmente. yo la impresión que tenía que darle al perro no la podía olvidar, de ser una persona estable, de ser una persona confiable, que podía confiar en mí y al mismo tiempo atender a la señora, y yo dar un discurso para el perro, no verbal, y otro discurso para la señora. Empezaste haciendo domicilio y en algún momento ya das el salto al centro canino. Sí, el centro canino yo quería montarlo, quería tener una residencia, tenía mucha ilusión en hacer esto. Y luego realmente quizá me metí en un lío, porque ya, sí, es cierto. Es que en Brañalta terminaste tocando un montón de palos. Sí, me metí O sea, en un lío. aquello terminó siendo un macrocentro de cómo empezó al principio, que yo lo vi muy al inicio, a cómo terminó, con 2 pistas, tenías guardería, adiestramiento, actividades en grupo, de todo, sí. Hacíamos allí pienso, material, deportes caninos, o sea, que yo era un macrocentro. Terapia asistida, con Yaracán, empezamos con Yaracán. Cursos también, formaciones, cursos, dábamos todo. Formación, posiblemente fuera un error, porque ya no tenía yo tiempo de hacer los trabajos pausados, ya era correr para todos lados, ¿no? Como un pollo sin cabeza había que correr para todos lados porque había que llegar a tiempo a esto, solucionar problemas con los perros, con los clientes, con los trabajadores, con la parcela, mantener aquello, ya era a por ellos, era correr constantemente. Bueno, pero también yo creo que puede ser normal que pase eso, porque tú cuando inicias un negocio, si vas creciendo... Es que yo todos los años ampliaba perreras. Claro, es que yo recuerdo eso, que cada año todos los que años íbamos, ampliaba. Había un año que había más perreras, otro año habías hecho otro patio, otro año habías hecho otra pista, otro año, o sea, cada año que volvíamos había cosas nuevas. Sí, oye, que se me dio muy bien, que bueno, pues vamos, o sea, tuve éxito y todo aquello. Yo creo que ¿no? sí. Y yo pienso que sí, pero quizá me alejé un poco de la esencia, del ¿no? perro. Del contacto con el perro, de esa esencia. Sí, seguro, me alejé un poco, o bastante. Yo quiero ahora volver, no sé si, porque me lo estoy pensando, pero seguramente vuelva a hacer algo con perros. Claro, para poner en situación a los espectadores, ¿te jubilaste? Sí, yo llevo ya 2 años y medio, casi 3. Y traspasaste el centro. Sí, el centro se vendió. Lo vendiste y se vendió. Ahí sigue funcionando, ¿no? Entiendo que y ahí les sigue. va muy bien. Yo me han ofrecido el ir con ellos de vez en cuando, y yo voy un par de veces en semana. Ellos están haciendo ahora el IGP y veo cómo entrenan y hablamos de cosas y tal, y sigo en contacto con ellos. Sigo en contacto con todos los trabajadores y todos los alumnos. Sigo prácticamente en contacto con todos. Cada uno está en su sitio, ¿no? Tiene su centro canino. Maleni y Pedro están en Moral con su centro canino. Almudena y Rafa también tienen el suyo. Elsa y Óscar. Miguel Ángel está contigo. Sí, sí. Gonzalo va por allí también. Oliver, que ahora se ha hecho con un... O sea, sigo en contacto con todos y es agradable. Para mí es agradable el cariño con el que me tratan y el cariño con el que se dirigen a mí, es muy agradable. Bueno, es lo que también te has ganado, porque yo hablo por mi experiencia, a mí me trataste siempre súper bien. Y aparte de profesor, fuiste un maestro, un mentor, y es normal que la gente ahora te devuelva todo ese cariño tiempo después. Pues todo eso se lo debo al perro, ¿eh? O sea, todo eso son aprendizajes de la observación del perro. Para mí siempre han sido y siguen siendo un referente. Y me han aportado por encima de cualquier cosa el ser mejor persona. Me han enseñado por encima de cualquier cosa a ser mejor persona. Observándolos te das cuenta de su lealtad, de su respeto, de su paciencia, de su empatía, de que siempre están dispuestos, de que siempre quieren estar contigo, de que siempre te quieren estar esperando, siempre te esperan. Y entonces eso es lo que, como a mí me gustaría ser. A mí me gustaría ser de alguna manera como es un perro. Y me gustaría que la gente que está conmigo y la gente que quiero se parezcan a los perros.
me encantaría. Y la gente que quiera trabajar con compañeros de trabajo que se parezcan a los perros. Yo, cuando me dediqué a los perros es porque quería trabajar con los perros y, a ser posible, tenerlos como compañeros de trabajo. Es una maravilla tener a un perro de compañero de trabajo, o a un caballo. Ahora estoy montando a caballo otra vez. Y es una maravilla. Ya te digo que para mí son un referente y me han enseñado, por encima de cualquier cosa, a ser mejor persona. Aparte de que les estoy muy agradecido, porque he podido dar, junto con el trabajo de mi mujer, de Marisol, hemos podido enseñar a nuestros hijos, pagar las facturas, y todo eso se lo debo a ellos. O sea, que puedes decir que en términos generales los perros han mejorado muchísimo tu vida. Han sido un elemento principal en tu vida y que gracias a ellos han mejorado muchísimo todo. Los perros, desde que yo lo conozco, siempre te hablo de perros equilibrados. Es una pena. Pero siempre te ayudan, siempre mejoran, siempre merecen la pena, siempre nos han ayudado, siempre. A cazar, a pastorear, a guardar, siempre nos han dado compañía, nos han dado siempre. Nosotros siempre estamos, y yo siempre estoy en deuda con los perros, yo más que nadie, porque he vivido gracias a ellos. Yo más que nadie estoy en deuda con los perros, pero yo creo que en general el mundo y la sociedad está en deuda con los perros. Y está en deuda con los caballos, y está en deuda con cualquier animal que nos haya ayudado. Así lo veo yo, así lo veo yo. Y fíjate, ahora que hablas de la sociedad actual, ¿hacia dónde te crees que vamos ahora? Porque venimos de un mundo rural en que había un contacto muy, muy directo con los animales, nos hemos ido a un mundo urbano y ahora estamos, yo creo que en una vuelta de tuerca que es un mundo digital. Es como que el mundo se está volviendo loco y está evolucionando a una velocidad. ¿A qué punto crees que vamos respecto a los animales? Yo me da bueno, lo primero, en este mundo en el que yo estoy todavía vivo no es el mío. Yo no me he criado en este mundo y este mundo no es el mío. Yo vivo en este mundo, procuro adaptarme. Yo ya sabes que no sé nada de redes sociales, ni me preocupan, ni intento ir por esa línea. Y en cuanto a los animales, me gustaría ser políticamente correcto. O sea, hay una serie de movimientos que cuidan al animal o que quieren cuidarlo, quieren cuidar al animal, quieren cuidar al perro, tal, pero no sé si van en la dirección correcta. No sé si van en la dirección correcta. Puede ser políticamente incorrecto, ¿eh? Aquí hay libertad de expresión, 100%, nadie te va a censurar. No me atrevo, porque yo quiero estar a bien con todo el mundo, ¿sabes? Y yo sé que la intención es buenísima y son buenísimas y quieren hacerlo bien y le tienen un cariño a los animales tremendo y los adoran, pero a lo mejor su idea del perro no es la mía. De cómo es un perro no es la mía. Yo entiendo que con los perros, si no pones tú las normas o las pautas, las ponen ellos. No se puede, son seres sociales. Hay un instinto gregario, pero si alguien tiene que poner las pautas y las normas, alguien, porque si no las pones tú, las van a poner ellos. Y ahí está el problema. Y luego no puedes, cuando tú miras a un perro, no puedes de tener constantemente en cuenta sus instintos, fundamentalmente el de exploración, el de predación y el gregario. El instinto de supervivencia, también habrá perros que lo pasen mal, yo qué sé. El instinto de reproducirse, sí, pero fundamentalmente no puedes perder de vista la exploración, la predación y el gregario. Eso nos lo decías en el aula, siempre me acordaré de eso, que decías que el instinto más importante del perro es el instinto de exploración, porque desde que nace ya está buscando la teta y antes de morir también está intentando situarse. Eso nos insistías mucho en eso, el instinto de exploración. Por eso claro, voy recordando ahora, nos explicabas que la idea de poner a un perro una correa, ya en sí, la idea ya era una mala idea para el perro, porque estabas cortando ese instinto de exploración. Claro, los problemas que tiene la gente con las correas es fundamentalmente porque están potenciando, dejándolo que llegue a los sitios antes que ellos, el instinto de exploración. Que estamos de acuerdo, que tú siempre yo he defendido que te tienes que ir a favor de los instintos, pero de una manera conveniente. Si tú tienes un perro y te tienes que enfrentar constantemente a los instintos, la has cagado. Porque los instintos son impulsos difíciles de superarlos.
Entonces, el instinto de exploración, que tú constantemente te estás enfrentando a él a base de tirones y de cabreos, bueno, habría que saber canalizar ese instinto de exploración, o el instinto de predación, o el gregario. ¿Qué problemas hay ahora cuando dejan a los perros solos? No con la ansiedad con separación, pues ahí habría que darle un repaso. ¿A dónde lo dejas encerrado? ¿A dónde le dejas el instinto de exploración? ¿A dónde le dejas el de predación? ¿Y a dónde le dejas el gregario? Lo has dejado solo. A un ser social y tal y cual. Entonces, lo que hacen están bien. O sea, la sociedad donde va con los perros puede ser que esté bien, pero hay que quizá profundizar un poco más en la esencia del perro, en lo que es un perro. Me parece muy interesante lo que has hablado de entender cómo es un perro, los instintos, y has dicho exploración, predación y el instinto gregario. El gregario. Esos tres instintos, que para entender lo que es un perro habría que empezar por entender esos tres instintos. Fundamentalmente esos tres, sin olvidar los otros. Pero la gente ahora, claro, el problema que tenemos los educadores caninos principalmente es la humanización del perro. La gente no conoce al perro como animal teniendo en cuenta esos tres instintos, sino que ve al perro y le dan una personalidad y se montan su película de cómo es su perro, y mi perro es así, y mi perro es asá, es que mi perro es muy orgulloso porque mira lo que hace, porque es muy listo, porque mira lo que hace, porque mi perro hace esto para vengarse de mí, porque la gente humaniza al perro constantemente. Claro. Entonces ahí ya es un desastre lo que tenemos entre manos. Es un desastre. Humanizan al perro, humanizan al gato, Laia sabrá más que yo de gatos sé muy poquito. Y eso es un desastre porque ya partimos de un reparto de cartas malo. Claro, y si tú, claro, lo que decías antes de algunos animalistas, ¿no? Que ellos quieren mucho a los perros, pero si no parten del concepto correcto de lo que es un perro, ya empiezan mal. Yo puedo quererte mucho, pero si no te entiendo, si no te conozco, si no sé cómo eres, por mucho que te quiera, eso no va a salir bien. Hay una frase que yo siempre también la repetía: no me quieras tanto, quiéreme bien. Sí, recuerdo esa frase. También me la apunté en su momento. No me quieras tanto, quiéreme bien. Quiéreme bien. Yo soy un perro. Yo soy así. Y si me quieres, me tienes que respetar. Como ellos nos respetan a nosotros. Pero si no sabemos lo que es un perro, no lo podemos respetar, aunque nuestra intención sea buenísima, aunque seamos todo amor. Pero no lo entiendes. Un perro no es así. No me quieras tanto, quiéreme, aprende. Es como, no sé, esta gente que hoy día vamos por la calle y vamos cada uno a lo nuestro y no nos paramos a hablar. Y si no nos paramos a hablar, pues tampoco nos paramos a tocarnos. Pero es importante el abrazo y la mano en el hombro y cogerte del cuello, hacerte una caricia, darte un par de besos, cogerte la mano y todo eso. Menos hoy día, todo eso nada, ¿no? Nada. Entonces, esas carencias las tenemos. Joder, hoy la gente se relaciona a través de una pantalla. Las tenemos. Hoy la gente se relaciona así. Y cuando llegamos a casa y cogemos al pobre perro, le dices, preparamos allí 4 o 5 cubos de amor y abre la boca que te voy a echar el primer cubo de amor. Y dice, ya no puedo más. Y dice, pues quedan 4 cubos de amor que te voy a echar encima. Y todo eso. De aquí sacamos el concepto del amor productivo. El amor porque yo me acuerdo siempre que tú decías lo de los cubos de amor, ¿no? Sí. Que nos explicabas que el amor no es la primera necesidad del perro, ni la segunda ni la tercera. Claro. Y que la gente se empeña en amor gratuito, y de ahí, claro, lo evolucionamos a amor productivo frente a amor gratuito. Que muchas veces ese amor gratuito es amor egoísta, porque muchas de esas caricias y de esos mimos que se dan al perro no son para el perro, son para el humano. Son las necesidades que tenemos, ¿no? Del humano, pero no estás pensando en el perro, incluso muchas veces lo que estás es perjudicando al perro haciendo todo eso. Sí, porque no le estás dejando ser perro. Tampoco la sociedad hoy día y las normas que hay te dejan al perro ser perro, ¿no? El perro, lamentablemente, un porcentaje alto tiene un cometido de peluche. Sí. Te cojo, te achucho y te dejo ahí hasta que te vuelva a coger a achuchar y te dejo ahí. Y si te saco corriendo en 10 minutos. ¿Y cuándo el perro es perro? Cuando el perro saca su esencia, la exploración, la predación. Sí, nunca. ¿Qué es lo que equilibra al perro? Equilibra al perro, ¿no? Por eso los trabajos que se hacen de rastro y los trabajos que se hacen de predación y de exploración, los perros son felices. El trabajo de un perro de pastor es un trabajo de predación.
te persigo, te toco, tal, te llevo, te tal. El trabajo de un perro que tira de un trineo es un trabajo sobre el instinto de predación también. El trabajo de los perros de la Guardia Civil, que buscan explosivos, que buscan sobre el instinto de exploración. El trabajo de los perros de compañía sobre el gregario. Los instintos. Hemos hablado de cuando empezaste con los perros, hemos hablado de Braña Alta, hemos hablado de todo lo que te han enseñado los perros. ¿Qué le dirías a alguien que a día de hoy quiere dedicarse al mundo del perro? Ya sea una persona joven o alguien, como te pasó a ti, que tú tenías tu carrera profesional y en un momento dado decidiste dar un giro de timón. ¿Qué le recomendarías a esa persona? Fundamentalmente que emplee mucho tiempo en observar. Que los observe mucho. Yo me considero un poco también autodidacta, o sea, agradecido a Educan, que fue la primera formación que tuve, a Juan Carlos Moreda, a todos los que me han enseñado, a Pérez Saavedra, en fin, con todos los que he dado cursos. Pero que los observe, que no pierda de vista que el protagonista es el perro, que no pierda de vista que la finalidad es ayudarle al perro, que no se olvide de que tiene que convencer a un propietario y que tiene que ganar dinero, pero que empiece sin prisa, con mucha observación al perro, formándose todo lo que pueda, pero observación al perro, primero el perro, después el perro, y intenta que te dé suficiente para vivir, pero si lo que quieres es iniciarte, empezar ahora, mucho tiempo con perros, que sepa que es importante ser confiable para el perro, fundamental ser confiable, que cuando hable en un tono de voz para el perro, su gesticulación sea para el perro, y es difícil que le vaya diciendo al dueño lo que le tenga que decir, pero el foco fundamental en el perro. Fíjate, ahora que dices lo de esa comunicación, también recuerdo una cosa que se me marcó muchísimo. Nos explicabas que cuando los humanos nos comunicamos, lanzamos un mensaje de texto y un mensaje emocional. Y que el perro no lee los mensajes de texto, pero sí lee los mensajes emocionales. Y de ahí decías lo importante que era predicar con el ejemplo, claro. El dar un correcto ejemplo emocional. Claro, los perros, es precioso esto, ¿no? A mí me parece precioso, yo cuando los observaba, cuando los tenía, esas pequeñas manadas que se hacían dentro de los perros que yo tenía cogidos en Valdepeñas, cómo enseñan con su ejemplo. Ellos no conocen la imprenta, ni la escritura, ni los perros enseñan con su ejemplo. Cómo una madre no puede enseñar a cazar, a esconderse, a jugar, si no es con su ejemplo. Y las repeticiones que necesite, pero siempre con su ejemplo. Si nosotros, lo que yo decía entonces, ¿no? Creo que nos ponías el ejemplo del oso, ¿no? De cuando una loba va por el bosque y se encuentra un oso. Recuérdamelo. ¿No te acuerdas esa anécdota que nos decías? De cuando una loba va por el bosque y se encuentra un oso, no se gira y dice: chicos, no os mováis, un plantígrado de 300 kilos, no hagáis ningún ruido. No, sino que la loba, con su ejemplo, ralentiza los movimientos, se agazapa. Los cachorros que vienen detrás, pues hacen lo mismo que la madre. Oye. Y ya, claro, ya les va enseñando con su ejemplo que cuando hay un peligro hay que agazaparse, o hay que huir, o hay lo que sea. Claro. Solo del plantígrado, esa anécdota también se me quedó. Si intentamos imaginarnos una valla, una cerca donde hay una perra y los cachorros, con sus cachorros, y cuando nosotros nos acercamos a la valla, la perra se tira a la valla en agresión, sus cachorros terminarán haciendo lo mismo, porque los perros enseñan con su ejemplo. Si cuando nos acercamos a la valla la perra viene amigablemente, sus cachorros terminarán haciendo lo mismo, porque los perros enseñan con su ejemplo. Si cuando nos acercamos a la valla la perra sigue tumbada en el centro al sol y hace así un poquito con el rabo y levanta un poquito las orejas, sus cachorros terminarán haciendo lo mismo, porque los perros enseñan con su ejemplo. Si cuando nos acercamos a la valla la perra sale corriendo con el rabo entre las patas y se esconde, sus cachorros terminarán haciendo lo mismo, porque los perros enseñan con su ejemplo. Y el primer ejemplo que le dan es el emocional, porque antes de venirse a la valla que la acariciemos ya le ha dado un ejemplo emocional, por su lenguaje corporal, ¿no? por sus gestos. Antes de venirse a la valla a intentar agredirnos ya le ha dado un ejemplo emocional, por su comportamiento anterior. Antes de huir, por eso los cachorros tienen una herencia genética y una herencia emocional.
Por eso es tan importante cuando una perra ha sufrido y no da el ejemplo correcto, retirar a los cachorros, ponerlos en el momento de mamar y luego retirarlos. Incluso meterles otra hembra, ¿no? A veces, ¿no? Eso Claro, alguna vez se ha hecho. Perros ¿no? de referencia, lo que nosotros teníamos en Braña Alta, perros especialistas en señales de calma, para educar a los cachorros. Allí estaba Bosco. Me acuerdo una vez en Braña Alta que fuimos con un alumno que tenía un perro que era muy agresivo y muy nervioso. Y dijimos, no, vamos a juntar a tu perro con la manada de Alfredo, que le va a dar un buen ejemplo. Entonces recuerdo que llegamos con ese perro, el perro estaba ladrando como loco y tenías tus perros, había uno tirado en el suelo que parecía que estaba inconsciente, otro que movía el rabo así, otro que ladraban y se iba. Claro, a los 10 minutos el perro estaba perfecto. En una emoción totalmente diferente, porque por el ejemplo emocional. El ejemplo emocional. Perros especialistas en señales de calma. Pero tenían que ser perros especialistas en eso. Eso si lo haces en un parque es un desastre, claro. Como metas un perro ladrando en un parque, se acabó. Los desastres de los parques. Pero fíjate, lo que decías antes de lo que te enseñan los perros, esto también es importante para los seres humanos. Lo de enseñar con el ejemplo, porque fíjate. A mí me horroriza cuando estoy en un restaurante y están los padres, el niño pequeño, y a lo mejor el padre se dirige de manera irrespetuosa al camarero. Chaval, ponme otra cerveza, delante del niño. Al final, ¿qué está aprendiendo el niño? A no tratar con respeto a la gente que está trabajando. O sea, que los perros también nos enseñan eso, el enseñar con el ejemplo. Es que es muy bonito y por eso yo le digo le decía cuando me dedicaba a esto, bueno, pero tú no te das cuenta que el ejemplo que le estás dando al perro no es el correcto. Pero es que yo, como el ejemplo que le estoy dando al perro, tu comportamiento no es el correcto para ser un referente de un perro. No le das un buen ejemplo. Un referente, también lo decías, de calma y seguridad. Calma y seguridad. Eso también se me quedó grabado, referente de calma y seguridad. Claro, que es lo que necesita un perro. Que es lo que necesita un perro. Y por supuesto que seas una persona confiable. Los perros tienen referentes caninos y referentes humanos. Y es importante que cuando tú estás con tu cachorro, selecciones el humano que se va a acercar a él y selecciones el perro que se va, porque va a aprender del que se acerca a él pegándole voces y clavándole la mirada de cachorro y lo asusta. Esta gente que va por la calle, ¡ay, qué bonito!, que se abalanza encima del perro. O del perro que le pega un revolcón. Sí, o la gente que lleva al cachorro al pipicán. Desastre absoluto. De ahí vienen un montón de huellas emocionales que las arrastran de por vida. Por eso hay que ser tan escrupuloso cuando tú tienes un perro en formación. Seleccionar muy bien, no ir por delante, y si tú tienes que sacar a tu perro a unas horas donde corras menos riesgos en cuanto a la gente o los perros que anden por la calle, tienes que hacerlo. Y si lo tienes que sacar las primeras veces en brazos, lo tienes que sacar en brazos. Por eso hay que poner tanto cuidado, que yo creo que la gente lo patalea, el tema de la impronta. Sí, muy importante. Muy importante. Yo lo que voy a decir, entiendo que no va a ser políticamente correcto, pero no me importa decirlo, porque lo pienso. Yo creo que el cachorro empieza a improntar cuando empieza a ver, cuando empieza a oír, cuando empieza a comer, cuando abre sus sentidos a la vida. Y para mí la impronta se tiene que llevar a cabo donde ese cachorro se va a desarrollar y con los referentes que le van a acompañar durante su primera etapa. No puede ser que dejemos que un perro es muy bueno que esté con la madre hasta los 3 meses y dejemos que el perro impronte en un cercado, en una cochera, en una paridera, en donde los tenga, y luego tú a los 3 meses le cambias el territorio, le cambias el referente, y dices, y un perro que ha improntado, por decir un ejemplo, pues como un batusi, pegando saltos allí en África, dice, pues ahora vas a ser un esquimal, te lo llevas a un iglú. Sí, a ver, yo entiendo el concepto de dejar al cachorro con mamá y hermanos hasta las 8 semanas para no interrumpir el aprendizaje social, porque la otra opción, que es que se vayan antes con el humano, va a ser peor porque el humano no sabe. Entonces yo entiendo ese concepto. O sea, si el humano con el que se va el cachorro a las 5 semanas, 6 semanas, lo sabe hacer perfectamente, claro, es una buena idea. Claro. Pero considerando que en casa del humano va a ser un desastre, los niños gritando, la gente humanizando al perro, incoherencia, mal ejemplo emocional, pues casi mejor que el cachorro se quede hasta las 8 semanas con mamá y hermanos. Claro. Casi mejor, sí. Y luego a las 8 semanas, pues ya a las 9 se va con el humano, y que sea lo que Dios quiera. Con el humano también correría, como tú dices, riesgos, ¿no? Porque ya imagínate el tema del troquelao, ¿no? Que
que hay cachorros que los humanizan tanto que el cachorro se cree que es una persona. Y cuando dice, ¿tiene problemas de relacionarse con los perros? Cuando ve un perro dice, qué bicho más raro. Dice, sí, yo soy como estos. Claro. Bueno, fíjate que mi perrita Fanta, que no conoces a Fanta, No. Fanta es la que ha venido después de Tota, Fanta cree que es un gato o que los gatos son como ella, porque desde los 2 meses vive con 4 gatos. Entonces te encuentras que en el sofá de mi casa, donde apoyas la cabeza, hay un gato tumbado y al lado Fanta tumbada exactamente igual, espachurrada, como si fuera un gato. Bueno, y hace cosas que hacen los gatos. Es lo que hacía Félix Rodríguez de la Fuente con los lobos, ¿no? Ya llegamos a un momento que los troquelamos. Claro, porque ella desde que ha crecido ha visto gatos alrededor. Entonces yo creo que ella piensa o que es un gato o que los gatos son como ella. Y esa es la importancia del troquelado. Claro. Desde los 2 meses los ha visto por ahí, pues ella hace pues, lo que hacen ellos. Claro. Intenta cazar mariposas en el jardín como lo hacen los gatos. Es bastante curioso de ver, claro, Es bastante curioso de ver. Se cree que es un batusi. Claro. No se ha enterado que es un esquimal. No se ha enterado que es un esquimal. Y claro, les va mal porque luego ya llegan al pueblo e intentan hacer las cosas que hacen los batusi y les va mal. Y ven que no. Pues fíjate que todo lo que decías, ¿no? Es observar todo esto que nos estás contando, esto es observando a los perros. Observar. Tú lo has aprendido observando, aparte de cursos, formaciones, leer, estudiar, sobre todo observando. Y quizá luego, leyendo y en cursos, lo que has hecho es poner palabras a cosas que tú ya sabías, ¿no? Probablemente. Probablemente, muchas cosas sí. O decir, esto que me están contando en este libro es esto que yo ya vi. Sí, y sobre todo que huyan, dices un consejo, que huyan de cualquier tipo de adiestramiento donde el perro no disfrute. El perro tiene que aprender disfrutando. Aprender jugando, nos decías. Aprender el jugando. Lema, aprender jugando. Tiene que aprender jugando, correcto, sí, me has recordado. Date cuenta que yo llevo sin hablar de perros 3 años. Ostras. Entonces... Decías, en la educación, es que esto se me quedó muy marcado, en el tema de educación el mantra era predicar con el ejemplo y en adiestramiento el mantra era aprender jugando. Aprender jugando. Qué bonito, qué bonito. Y, sí. Yo me acuerdo de profesores míos, de don Francisco Puga, del padre Manuel, de profesores míos que hicieron que me interesase la literatura o las matemáticas por cómo me lo hacían de divertido, por cómo me lo hacían de interesante. Entonces tú cuando te pongas a adiestrar a un perro, tiene que ser interesante y tiene que ser divertido. Y esto no lo vas a poder hacer si no manejas los instintos. Para que sea divertido para un perro, para que sea interesante. Claro, tienes que conocer sus instintos. Si no los conoces, estás hablando en chino a un occidental. Claro. No va a entender nada. Y también les diría que la clave está en el equilibrio. La clave está en el equilibrio siempre. En la naturaleza, en cualquier cosa, la clave está en el equilibrio. Formar al perro de una manera equilibrada. Lo primero es amueblar la cabeza del perro. El equilibrio del perro, amueblar la cabeza del perro, y sobre eso luego lo dedicas incluso nosotros hemos tenido perros, me acuerdo Tormenta, que igual te hacía terapia asistida, que te hacía agility, que te hacía odu, que luego lo dedicas pero con una cabeza amueblada, una cabeza equilibrada. Y eso no lo podemos perder de vista, pero claro, es que el primero que tiene que ser confiable y equilibrado es el guía. Claro. Y el dueño. Claro, amigo, pero aquí tenemos el problema. Claro. Que es que nosotros no estamos equilibrados en general y encima pedimos que el perro lo esté. Cuando estemos con el perro tenemos que sobreactuar. Tenemos que ser conscientes. No sé si habéis visto que muchas veces me paraba o me sentaba, me reequilibraba yo y empezaba a trabajar con el perro. Bien, sobreactuando, mostrando lo que hay que mostrar. Y dándonos cuenta que igual que una emoción lleva una conducta lleva una emoción. Que la gente es como, muy bien, Toby, muy bien. Muy bien, Toby. Decía, joder, a mí como me digas muy bien así. Estoy dudando si lo he hecho bien o me lo estás diciendo por compromiso. Claro. Porque, muy bien. No sé, no te pillo. El lenguaje corporal no iba. Eso no lo decías también. No eso funcionaba. O ya empiezan a llamar al perro, lo llaman, y digo, yo no sé si iría si me llamas así, porque me estás llamando de una manera. ¡Toby, ven aquí! Yo no sé si ir. Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar si no me convences.
Sí. No, es que el lenguaje corporal es fundamental, Joder, porque es lo que ayuda a que el perro confíe, ayuda que vayan a la par lo que estás diciendo con tu lenguaje corporal. Sí, total. Pero ¿y no te parece que esto con los humanos aplica exactamente igual? Igual. ¿Por qué la gente no confía en los políticos? Porque dicen una cosa y hacen otra. Claro. Entonces, realmente, esto que hacemos con los perros, con los humanos, es igual. Igual. Tiene que haber una coherencia entre tus palabras y tu lenguaje corporal. En el caso de los humanos, tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que haces. ¿No? Lo de se nos conoce por nuestros actos, es verdad. No tanto por nuestras palabras, se nos conoce por lo que hacemos. Claro. Y con el perro exactamente lo mismo. El tema del adiestrador que empiece ahora, lo del lenguaje corporal, es fundamental que lo tenga claro. Y que se ayude en el lenguaje corporal para ponerse él en la emoción correcta y para transmitir la emoción correcta, ¿no? Es un poco, no sé si recuerdas, yo os habré contado esto, de un actor que está entre bambalinas esperando salir a escena. Y entonces él tiene que representar el papel de galán. Y antes de salir a escena ya empieza a levantar la barbilla, ya empieza a sacar pecho, ya empieza a ponerse erguido. Y esta postura le ayuda a conseguir una emoción capaz de convencer. Y al contrario, el actor que está entre bambalinas y tiene que salir a escena demostrando que está sufriendo mucho o tal, pues se empieza a encoger, se empieza a encoger. Y esta postura llama al timbre de la emoción y ayuda a que venga la emoción correcta que quiere transmitir. Y viceversa, las emociones también te cambian el lenguaje corporal. ¿No os ha pasado de llamar a alguien por teléfono, por ejemplo, personas mayores, los padres y tal, y hola, tal, y dices, está bien. Dígame, y dices, está mal. Pues esto un perro, si lo pillamos nosotros, imagínate un perro, ¿no? Sí, con el perro no eres lo que dices, eres lo que haces. Lo que haces. Eres lo que haces. O sea, ¿qué es? Son muchas enseñanzas para alguien que empieza. Observación, formación también, equilibrio. Equilibrio fundamental. Y luego lo que nos está diciendo es eso, el manejar ese lenguaje no verbal o por lo menos ser consciente, claro, plenamente consciente de ese lenguaje no verbal. De que los perros son gestuales, los perros no son orales. Jamás habrán visto dos perros charlar. Cuida el gesto. Eso nos lo decías también, decías, los perros no hablan, a partir de una edad rara vez se tocan, dice, pero se miran constantemente. O sea que al final hay mucha comunicación no verbal, que es lo fundamental en los perros. Claro, las vías de comunicación. Hombre, yo doy por hecho que alguien le tendrá que explicar, me imagino que dos, las vías de comunicación para comunicarse con su perro. El gesto, la mirada, lo que son las vías de la correa. La correa es una vía de comunicación donde hay un emisor y hay un receptor y un canal que soporta los mensajes, que es la correa. Tienes que manejar las vías de comunicación y tienes que manejar los motivadores. Si quieres ser un adiestrador, tienes que saber motivar a un perro. ¿Cuáles son los motivadores? Para mí hay cinco fundamentales. Por supuesto la comida, el motor social y objetos favoritos, pero hay dos que son todavía más importantes, que es actividad favorita y éxito. Esto nos lo decías también, el mayor refuerzo para un perro es el éxito. El éxito. Esto también se me quedó grabado a fuego. Porque son depredadores y en el éxito les va la vida. Y así lo llevan. ¿Por qué mi perro roba comida de la mesa? Porque una vez pudo robar comida de la mesa. ¿Por qué mi perro se sube al sofá? Joder, porque se ha aprendido que cuando sales por la puerta se puede subir al sofá. De ahí venía tu frase de el perro hace cosas por dos motivos, porque puede y porque le dejas. Porque le dejas. O porque quiere y porque puede, porque si no pudiera no las podía llevar a cabo y no podía fijar esos comportamientos, ¿sabes? El perro fija las conductas que le dejas repetir. Esto nos lo decías también con los cachorros, ¿no? Es que no quiero que mi perro se coma cosas del suelo. Bueno, pues a lo mejor tienes que salir previamente de casa, echar un vistazo que no está el suelo lleno de porquería para empezar con los primeros paseos. Porque si tú sales y el primer día el perro come cosas del suelo, el segundo día come cosas del suelo, el perro aprende que salir a pasear es eso y siempre va a comer cosas del suelo, porque pudo comer cosas del suelo. Mira un bebé, todo se lo lleva a la boca. Le da la llave del coche, se lo lleva a la boca, le da a la boca, ¿sabes? Y el perro exactamente igual.
porque es su manera de medir, su manera de testar. Sí, pues su manera de conocer el mundo también. A través de la boca. Si eso no dejas que lo fije, haciéndolo, a partir de unos meses ya tú observas, influyen las razas, no es igual un mastín que un border collie, que ya deja de hacerlo. Pero no le permitas que lo haga en la época que lo hace y que lo repita y lo fije. Porque es que luego ya lo traslada, ¿no? Lo hace para siempre. Claro, pero aquí ya nos metemos en un tema un poco más polémico, que es el tema de los límites, las normas. A día de hoy hay gente que no pone límites y normas a sus hijos, que los niños hacen lo que les da la santa gana. Luego se dan cuenta que los niños son auténticos psicópatas, quieren revertir la situación y no pueden. Con el perro igual, si tú al perro desde el principio no le pones unos ciertos límites... Si no los pones tú, los pone el perro. Si no se le ponen normas, pautas, si no los pones tú, los pone el perro. Límites, los pone el perro y no te vas a poder sentar en el sillón porque no te va a dejar, ¿eh? Te va a morder. Si tú no le pones a él las pautas, sí. Te las pone él a ti. Es que además no se puede vivir en sociedad, ya sean unas hormigas, unas abejas o cualquier... Si no hay unos límites... Sí, y es importante ponerlos desde el principio. A mí me preguntó el otro día un alumno, oye, Carlos, ¿por qué tú cenas en una mesa bajita de casa? Y yo, sí. Me dice, ¿y está Fanta por ahí? Y yo, sí. Dice, ¿y a Fanta no se le ocurre meterte la cabeza en el plato? Digo, no. Me dice, ¿y por qué? Digo, pues te soy totalmente honesto, porque el primer día que estaba yo cenando en la mesa bajita, que la perra tendría 3 meses, se fue a asomar... Y yo de manera muy neutra, la cogí del pellejillo de manera muy neutra, la aparté, seguí cenando y nunca más. Pero si yo ese día permito que la perra se suba a la mesa, me robe un trozo de filete y se vaya, ya tenemos un problema. Reforzador éxito, crea un precedente que no es interesante para mí, para la perra muy interesante, sabe que cuando me despisto me puede robar comida, ya la tenemos liada. ¿No? Si tú no pones ese límite, el día que la perra es adulta, tiene 3 años, es así y quiere comerse tu cena, pues, y tú le dices que no, a lo mejor la perra te dice que sí. Claro, es que hoy no se puede hablar de estos temas porque hoy, como vivimos en el mundo del arco iris, hay quien se puede sentir mal, pero que al final, si tú pones límites desde el principio, ¿no? De manera muy orgánica, ya está. Te estás evitando un montón de problemas y con los niños me imagino que será igual. Y ser consecuente. No va una vez sí, otras veces no. Claro, bueno. Ser consecuente, qué duda cabe. Bueno, la verdad que, joder, estaríamos aquí hablando horas, Alfredo, porque da gusto escucharte, ¿eh? Da gusto. Para mí es un placer, yo ya no sé. Lo que pasa es que yo parte del discurso lo tengo olvidado, pero bueno, espero... Pero nosotros te lo recordamos rápido, no te preocupes. Porque has influido a tanta gente y has formado a tanta gente que aunque a ti se te olvide, al resto no se nos olvida. Y además nosotros lo transmitimos a las nuevas generaciones, con lo cual eso quedará para la posteridad. Te seguiré apretando y achuchando, que ahora que estás jubilado tienes tiempo para que escribas un libro. Porque tú querías escribir un libro, sí, tenías esa idea en la cabeza, la fuiste dejando pasar y quizá ahora que estás jubilado es el momento de ponerte. Ahora estoy escribiendo, ahora lo que escribo son poemas. Joder, vaya giro de guión. Y fandangos. Poemas y fandangos. Sí, bueno, pues entre poema y fandango, a ver si te pones con el libro. Tengo mucho escrito. Sería cuestión simplemente de organizar. De darle orden, sí. Si lo difícil de hacer un libro al final, te digo, por la experiencia que tengo yo del mío, es el sentarte y ordenar todo. Porque no es como escribir algo de cero. O sea, tú ya todo eso lo sabes. Es el darle forma y buscarte un hilo conductor. Lo que pasa es que a lo mejor en otro tiempo, hace 20 años o 25, bueno, igual tenía yo algo que decir, pero yo creo que ahora yo ya en un libro, ya todo esto que yo digo ya es sabido, ya es cosas muy sabidas y que... Bueno, no te creas que tanto, no. Nosotros siempre te insistimos que esto no se puede perder. Esto no se puede perder. Y esto yo, te animo, te sigo animando a que te pongas con el libro, que te busques un hilo conductor. Puede ser, como hemos hecho en la charla, de tu historia con los perros, y hablar de cuando eras pequeño, de lo que fuiste aprendiendo, de lo que has ido aprendiendo en tu carrera como adiestrador, de qué se te ha quedado, qué enseñanzas te han dado los perros, no sé, todo esto. Yo creo que, tendría muchísimo valor poner eso en papel y dejar eso para la posteridad. Porque tú crees que todo esto está dicho, pero que es que esto no lo sabe tanta gente. ¿Tú todo esto, Rubén, te lo sabías? Hombre, tú hay cosas que me has escuchado a mí, pero porque yo siempre parafraseo a Alfredo, pero que hay muchas de estas enseñanzas muy válidas, y te digo, y muchas de estas enseñanzas yo creo que son muy válidas
para todos los ámbitos de la vida, no solamente para los perros, para los hijos también. Que, vamos, yo te animo de verdad desde aquí y estoy metiendo presión a Alfredo desde aquí delante de toda la comunidad para que Alfredo se ponga por fin con el libro. Pues oye, no te digo yo que no. Lo Ponte. reconsideraré. Te dejamos aquí tu cámara para que te despidas de la comunidad como quieras, para que te despidas de la manera que quieras. Pues me lo tenía que haber dicho antes si lo había ensayado. Pero bueno, sobre todo deciros que gracias por acordaros de mí. Gracias por acordaros de mí y haber echado un ratito en acordarte de mí. Que bueno, o sea, que un abrazo para todos y que si en algo todavía puedo ayudar, porque estoy a la disposición de cualquiera. Muchísimas gracias, Alfredo. Bueno, muchas gracias. Un placer. Y nada, a los demás, feliz año nuevo a todos y atentos del canal porque seguiremos teniendo más charlas interesantes. No sé si tan interesantes como la que hemos tenido con Alfredo, pero a ver si van en la línea. Muchas gracias.